Pues, pueblo gentil oyente, cuando se habla de censar al pueblo, pues se trata de contar persona por persona, uno por uno. Entonces, el gobierno de César Augusto, que es el rey David, que representa a Estados Unidos como Satanás, es el rey César Augusto el que manda a contar a todo el pueblo de Israel. Pues el pueblo de Israel somos toda la humanidad que habitamos sobre la faz de la superficie del planeta Tierra. Todos los seres humanos que habitamos en la Tierra hacemos la casa del pueblo de Israel. Pues vamos a ver qué es lo que el rey David, que representa a Satanás, Estados Unidos, que oculta a través del censo. Primera de Crónicas, capítulo 21, bajo el tema Satanás, David censa al pueblo. Pues Satanás se disfraza de muchos nombres y el rey David representa al imperio satánico más poderoso de la tierra, que es Estados Unidos, el rey David, quien representa a Satanás. Pues el rey David, que representa a Satanás, pues es el mismo rey Augusto, el emperador, rey sobre todos los reyes de la tierra. Primera de Crónicas 21, versículo 1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese el censo de Israel. Pues Satanás incita a David, al gobierno federal de Estados Unidos, a censar al pueblo de Israel. Es como, por ejemplo, el gobierno federal de Estados Unidos, que es el emperador César Augusto, el emperador fuerte, es el que manda a sus reyes gobernantes de otros países para censar al pueblo. Entonces usted me dirá: ¿pero qué interés tiene Estados Unidos, David, que representa a Satanás, a censar a lo que es al pueblo de Israel de otros países aliados? Vamos a ver. Vaya conmigo a Números capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Versículo 2 y versículo 3. Pero los gobernantes que nos gobiernan aquí en Honduras, que está bajo el poder satánico del imperio nazi de Estados Unidos, pues es quien lidera el mandato de Honduras a través del presidente actual que tenemos. Vamos a ver, póngame mucha atención. Porque Estados Unidos, que es el rey David Satanás, el gran rey faraón también, le interesa que el gobierno de Honduras sea censado uno por uno. Números capítulo 1, versículo 2 dice: tomad el censo de toda la comunidad
congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Versículo 3 dice: de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Entonces, mi hermano, todos lo que es el gobierno de nuestro país aliado al imperio nazi satánico, porque quien nos manda aquí a nosotros no es nuestro gobierno, es el imperialismo nazi norteamericano. Entonces el gobierno, nuestro gobierno de Honduras, recibe lo que es mensaje del imperio norteamericano. Aquí tiene que censar a todos uno por uno en cada casa. ¿Para qué, se preguntará usted? ¿Para qué, se preguntará usted? Porque los jóvenes de 20 años en adelante, pues estos van a ir a la guerra, quieran o no quieran, será obligatorio, y como usted ya está en el censo apuntado, van a ir expresamente a su casa a traerlo para llevarlo a la guerra a Israel para el gran día de la batalla. Números capítulo 1 versículo 2 dice: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Versículo 3 de número 1 dice: de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú, Aarón, y por sus ejércitos. Entonces el censo que el emperador rey poderoso César Augusto, que es Estados Unidos, que representa al rey David, al gran ejército poderoso de Faraón Satanás, Estados Unidos manda a censar al pueblo hondureño para saber cuántos varones de la edad de 20 años para arriba están listos para ir a la guerra. Y usted, como no sabe, pues todos los varones de 20 años van a ir a la guerra, quieran o no quieran. Pues usted mismo dio su información. Pues usted no debe de compartir su información personal ni aún con el gobierno, porque su información personal es suya, le pertenece a usted. Entonces César Augusto, el rey David, del gobierno federal aliado del gobierno de Honduras, ha mandado a censar a todos los hondureños y van a sacar números de 20 años de arriba de todos los varones en Honduras para enviarlos a la guerra a Israel para el gran día del gran Armagedón que pronto viene. Entonces usted dése cuenta en Números 1, versículo 2 y versículo 3.
Pues los gobernantes aliados del imperio más poderoso de la tierra del occidente, del imperio terrorista nazi de Estados Unidos, bajo el poder de Satanás, a ellos les conviene censar al pueblo pobre de nuestra querida Honduras. ¿Para qué? Para llevarlos a la guerra. Pero los lobos que están dentro del gabinete del gobierno federal de Honduras le mienten al pueblo y dicen que el que no se censa pues perderá la ayuda de las comunidades. ¿Cuál ayuda? Mentira de estos lobos rapaces. Pues al gobierno federal de Estados Unidos le interesa censar a todos los hondureños para llevar a lo que es a los varones de 20 años de arriba a la gran batalla. Entonces esa información cada familiar la tiene. Entonces el gobierno, cuando lo censa a usted, pues el gobierno se puede dar cuenta dónde vive, cuántos años tiene, si hay varones de 20 años para arriba. ¿Para qué? Para llevarlos al matadero, a la gran batalla. Entonces, como los jóvenes de 20 años, los varones de 20 años, ya el gobierno los tiene ahí censado. Entonces, para el gobierno federal de Estados Unidos le es más fácil tener su información para ir a lo que es a traerlo a usted, quiera o no quiera. Será obligatorio que el ejército de Honduras lo lleve para combatir contra el ejército, para combatir y ayudar al gran ejército del faraón Estados Unidos. Inteligente la bestia de Donald Trump. Inteligente Satanás. ¿Por qué ellos no van a la guerra? Pero como Satanás sabe que el ejército de Honduras es el ejército más preparado de todo el desierto en Centroamérica, no es preparado en tecnología, pero es un ejército que pelea sobre las montañas. Primera de Crónicas 12:8 dice: también de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudos y paves. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Entonces, los ejércitos del desierto no tienen inteligencia para en combate, pero Satanás sabe que son hombres ligeros. Satanás sabe que son hombres ligeros, como leones, como las gacelas sobre las montañas. Pues el ejército del faraón, ellos solo pelean y están preparados para pelear en la batalla con tecnología.
Y Satanás sabe que los ejércitos sobre el desierto son hombres valientes, son hombres ligeros, como las gacelas sobre las montañas. Primera de Crónicas 12 dice, versículo 1, entonces los que vinieron a David en Ziklag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Que le ayudaron en la guerra. Pues cuando usted escuche acerca del rey David, pues el rey David es el mismo Satanás que se disfraza de muchos nombres, y el rey David también representa a Satanás. Y el emperador de César Augusto también representa a Satanás. A Estados Unidos, el cual pues Estados Unidos, que representa a Satanás, se disfraza de muchos nombres. Primera de Crónicas 21 bajo el tema Satanás David censa al pueblo. Versículo 2 dice, y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Bersabé hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Para que yo lo sepa. Pues el gobierno de Honduras es un gobierno aliado bajo el poder de Satanás, Estados Unidos. Y el gobierno de Honduras tiene que recibir órdenes de Satanás, Estados Unidos. Entonces, el gobierno de Honduras, digamos, todos los hondureños estamos bajo el poder de Satanás, del imperio nazi terrorista, de los yanquis de Estados Unidos. Pero el gobierno de Honduras dice que el pueblo hace 13 años que no se censa. Pero hoy que estamos en los últimos días postreros del juicio final a Estados Unidos, que es a César Augusto, del gran ejército del faraón, del imperio nazi más poderoso del occidente, ahora sí le interesa censar a nuestra juventud para saber cuántos jóvenes de 20 años de arriba están listos para la guerra. Pues usted, como hondureño, no tiene que ir a pelear por Estados Unidos. Ese no es problema suyo, es problema de Satanás, Estados Unidos. Pero como Estados Unidos es el que tiene el poder en Honduras, de una élite satánica poderosa, lo van a llevar a la fuerza, quiera o no quiera. Estados Unidos, Satanás, el falso profeta, no es amigo de nadie. El gobierno federal de Estados Unidos, bajo el poder de Satanás, es el enemigo del mundo entero.
Entonces vamos a ver cuántos son los censados que estarán listos para la guerra, a la cual pues César Augusto, el gran emperador del rey norteamericano, el que gobierna a todos los reyes occidentales. Vamos a ver cuántos jóvenes tiene listo para la gran batalla. Vaya conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 5. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Pues Judas también es un imperio y representa al gran león de Judá, Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos no manda a los gringos a la batalla, sino que manda a otros a pelear por ellos. Entonces va a ser 1.100.000 que sacaban espadas, que no van a ser norteamericanos. Pues el ejército norteamericano solo son 470.000 hombres que sacarán espada para la guerra. Entonces los gringos norteamericanos no son tontos. Ellos mandan a otros países, a otros soldados, a otros ejércitos a pelear y a morir. ¿Por quién? Por el imperio nazi norteamericano. Entonces, para el día de la batalla, de todos los países aliados del imperio nazi norteamericano, va a ser 1.100.000 soldados que no son norteamericanos, sino que son aliados del imperio nazi satánico, terrorista del ejército de Estados Unidos. Y los norteamericanos solo son 470.000 hombres que sacarán espada. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 11 dice: y viendo Gad a David le dijo: así ha dicho el Espíritu Santo. Así ha dicho el Espíritu Santo. Pues como siervo del Espíritu Santo, pues como Saúl, siervo del Espíritu Santo, estoy peleando contra el rey David del imperio nazi norteamericano bajo el poder de Satanás, contra el gran faraón, Estados Unidos. Versículo 12 dice: escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses serás derrotado delante de tus enemigos. Y en la batalla que hay ahorita en Medio Oriente, donde Satanás, el rey David, Estados Unidos está peleando, está siendo derrotado por 3 meses delante de sus enemigos. Y el imperio nazi terrorista del gran ejército del gran faraón, Estados Unidos, está siendo derrotado delante de sus enemigos.
pues Estados Unidos representa al ejército del gran faraón como Jehová, rey de los ejércitos terrenales. Entonces Jehová, que es Satanás, Estados Unidos, rey de los ejércitos terrenales, es el que viene sobre su cabeza a matarlo. Primera de Jeremías 14 dice: y me dijo el Espíritu Santo, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Ese es tu Jehová. Satanás, Estados Unidos, que representa a Satanás Jehová, rey de todos los ejércitos terrenales. Entonces, en esta guerra que hay en Medio Oriente entre Satanás, Estados Unidos, el falso profeta, contra la bestia de Rusia, pues vienen 3 años de hambre juntamente en esta guerra, y por 3 meses será derrotado el ejército de David, del gran faraón, que representa a Estados Unidos como Satanás, el falso profeta. Primera de Crónicas 21 dice, versículo 12: escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses serás derrotado delante de tus enemigos. Y el ejército del rey David, que representa a Satanás, Estados Unidos, está siendo derrotado por más de 3 meses delante de sus enemigos. Es por eso que al gobierno federal de Estados Unidos, a Satanás, el rey David, le interesa que el censo sea contado uno por uno en nuestro pueblo. ¿Para qué? Para escoger a los varones de 20 años en adelante para que se alisten para la batalla. Pero el gobierno de Honduras le miente al pueblo. Diciéndole que el censo es para beneficio a las comunidades. ¿En qué? Es beneficio para Estados Unidos, porque Estados Unidos atrás es quien tiene el control de la humanidad. Y a Estados Unidos, al rey David, a Jehová, rey de todos los ejércitos terrenales, es el que le interesa el censo. Y como las mascotas de la bestia del imperio nazi norteamericano, de los gobernantes de Honduras, son aliados del imperio nazi, han llevado a cabo el censo. ¿Para qué? Para beneficio para el ejército norteamericano. Porque la gran batalla, ustedes ya escucharon al extraterrestre del presidente de Honduras apoyar a Israel a la gran batalla. Entonces el censo es ¿para qué? Para elegir a los varones de 20 años para llevarlos obligatoriamente
a la batalla. Números 1, versículo 2 dice, y versículo 3, versículo 2. Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Versículo 3 dice, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Por sus ejércitos. Claro que al gobierno de Honduras, que recibe órdenes del imperio nazi norteamericano, es por eso que la bestia de Donald Trump lo puso ahí. Porque aquí no son los hondureños los que tenemos autoridad sobre nuestro país, son los norteamericanos. Y los norteamericanos son los que dicen qué es lo que deben hacer en Honduras y qué es lo que no se debe hacer. Entonces, nosotros como pueblo hondureño estamos bajo la esclavitud del imperio nazi norteamericano, bajo el poder de Satanás. Pero al pueblo hondureño así le gusta estar. Les prometieron TPS y la bestia de Donald Trump, que es mentiroso, se los canceló. También les dije que a todos aquellos que tienen la visa 1, visa 2, se las iban a cancelar, y la bestia de Donald Trump está poniendo este proceso en ley. Satanás, Estados Unidos, que es el gobierno federal del imperio nazi norteamericano, es astuto para mentirle al mundo. Pero el mundo se lo cree. Pues el imperio nazi norteamericano, del imperio de los circuncisos, de los descendientes de Abraham, son los más inteligentes del mundo entero para engañar al mundo, a la humanidad. Entonces me gustó lo que la expresidenta Xiomara Castro le mandó a decir al gobierno del imperio nazi norteamericano. Si tú los cancelas el TPS a nuestros compatriotas hondureños, nosotros te sacamos la base militar del Palmerola. ¿Por qué? Porque no paga ni un 5 el gobierno federal de Estados Unidos por tener esta base norteamericana del imperio satánico de Estados Unidos en el Palmerola. Son 13 bases militares que el imperio nazi norteamericano tiene en Honduras. Y la base militar norteamericana más grande es el Palmerola. Y le mienten al mundo que es para controlar el narcotráfico. El narcotráfico, no, mi hermano, es para controlarlos a nosotros y para controlar a los países vecinos bajo el imperio nazi norteamericano.
Entonces, ¿por qué Honduras? Digamos, ¿por qué la bestia de Donald Trump puso a su rey gobernante en Honduras? Para estar exprimiendo nuestros intereses. Todas las riquezas, todos los impuestos de los hondureños van para Estados Unidos. El emperador de César Augusto, que es Estados Unidos, el que cobra impuestos al mundo entero, para ir para los intereses del pueblo hondureño. Entonces, como estamos en los tiempos de los últimos días de los juicios finales, el imperio norteamericano, que representa a Satanás como la mujer, está aquí en el desierto para ser sustentada por la economía de nuestros intereses. Entonces, los impuestos que el pueblo hondureño paga al gobierno de Honduras no es para el pueblo hondureño, es para el pueblo norteamericano. ¿Para qué? Para irlo a quemar en la guerra, mientras el pueblo se muere de hambre. Entonces vienen 3 años de hambre. Y el ejército del imperio satánico de David de Estados Unidos, que es el ejército de Jehová, rey de todos los ejércitos de la tierra, que representa a Estados Unidos, está siendo derrotado en la guerra en Persia delante de sus enemigos. ¿Dónde lo dice? Dice Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 12. Escoge para ti 3 años de hambre o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos. Entonces la bestia de Donald Trump va a ser removido de su cargo a los 2 años cumplidos. Como Estados Unidos no puede ganar la guerra, le van a echar la culpa a Donald Trump. Pero cuando Donald Trump gobierna, es todo el gobierno federal de Estados Unidos, a la cual, pues, Estados Unidos, que es el imperio satánico más poderoso de la tierra occidental, no puede ganar la guerra. Delante de sus enemigos es quebrantado. Astuto la bestia, la imagen de la bestia de Donald Trump. Pues el trono de Satanás, que es la Casa Blanca de Estados Unidos, no solamente es Donald Trump que la dirige. Es la élite más poderosa de la tierra, la élite Illuminati, los frimasones, los nazis. ¿Quiénes son la élite? Los Illuminatis son empresarios multimillonarios quien gobierna a Estados Unidos. ¿Quiénes gobiernan en Honduras? Un imperio de las élites satánicas, los más ricos, poderosos de nuestra nación, los que viven de nuestro pueblo pobre, siempre explotándolo.
Entonces usted me dirá a mí, es que yo no pago impuestos. Mi hermano, cuando usted va a comprar un galón de gasolina, pues usted por comprar un galón de gasolina, digamos que cuesta 140. Usted solo está comprando 120 y 20 para el gobierno. Ya van 20 lempiras de impuesto para el gobierno en cada galón de gasolina que compra. Digamos, si yo compro 500 lempiras de gasolina, 100 son para el gobierno y solo estoy comprando 400. Si usted va a los supermercados, usted ya está pagando impuesto por cada producto de alimento de la canasta básica que compra. Ya está pagando por cada producto el impuesto. ¿Para quién? Para el gobierno. Entonces, esos impuestos que usted paga, ¿para quién es? Para César Augusto, para el